El panorama de la televisión nocturna y matutina puede ser un lugar sombrío y desolado. No puedo decirte cuántas veces me encontré despierto a las 4 am viendo un infomercial de algo como aspiradoras para erecciones o limpiadores faciales y preguntándome por qué estoy viendo esto. ¿En qué me equivoqué en mi vida? Creo que la televisión se ha vuelto mucho más aburrida en los últimos años porque los patrocinadores controlan todo muy estrictamente. Con todo siendo monitoreado como está, la gente no puede salirse con la suya como antes. Tal vez eso es algo bueno. Pero si uno tiene tiempo libre y está dispuesto a ojear la basura, se puede encontrar un núcleo de interés ocasional. Según mis experiencias, generalmente me encuentro con estos en los canales de acceso público, internacionales y religiosos. El espectáculo del que voy a hablar ahora es de la tercera variedad. Fue un pequeño espectáculo humilde llamado Fight Buddies, un espectáculo que presenta interacciones entre niños y títeres junto con historias bíblicas y canciones. No muy bien hecho ni ambicioso, era poco más que un Plaza Sésamo de segunda categoría con lecciones bíblicas incluidas. Con una sensación desconcertante similar a la misma. Al igual que Plaza Sésamo, excepto que te deja sintiéndote un poco incómodo. Pero eso no quiere decir que no tuviera su propia cualidad única, muchacho lo hizo alguna vez. Se apegó a su idea básica y, a diferencia de JCSBL, no evocó la sensación de que todo en el programa era el producto de una persona loca. Tenía que haber al menos 3 locos diferentes involucrados en la producción de Fight Buddies. Definitivamente fue una empresa de bajo presupuesto, limitada tanto en el sentido monetario como creativo. Lo que me llamó la atención del programa fueron los personajes y el tono único que tenían Fight Buddies. He oído decir que el mensaje en sí mismo es menos importante que la forma en que se transmite. Fight Buddies parecía tener esto como uno de sus principios básicos. Como tal, su contenido era en gran medida el mismo que el de otros programas de este tipo, pero carecía del típico suavizado para hacerlo más agradable al público joven. Las historias bíblicas se contaban por medio de una narración combinada con una presentación de diapositivas de imágenes a lápiz de colores, que a veces mostraban imágenes gráficas de acuerdo con la historia, como Caín asesinó a Abel, no escatimaron en la sangre como la mayoría lo hace. Gente ahogándose en la historia del arca de Noé, las plagas de Egipto, especialmente esta. Pruebas de Job. Numerosas apariciones de Satanás, no realmente gráficas, pero notablemente más oscuras y serias que otras representaciones. Tampoco censuraron las palabras. Si tuvieras buen oído, a veces escucharías bastardo o asno. Siempre en un contexto bíblico claro, pero te llama la atención. Aunque supongo que en este momento actual donde los niños de 7 años juegan juegos como Resident Evil, nada de esto es tan impactante. Sí que sobre los personajes. Primero está el personaje principal, Pinky. Oh Dios, Pinky. ¿Dónde empiezo? Imagina a Kermit sin su volante en el cuello, con una cabeza grande y llena de bultos y de color rosa. Eso es básicamente Pinky. También eran notables sus ojos. Sus pupilas eran ligeramente demasiado pequeñas y desenfocadas. Normalmente, esto no sería importante, excepto que les gustaba terminar el espectáculo haciendo zoom en la cara de Pinky. Se hacía referencia al personaje como él, pero nunca pude decir si su actor de voz era un hombre o una mujer. De cualquier manera, le dieron a Pinky una voz extraña y no ayudó que a menudo le diera a sus oraciones una entrega al azar dolorosamente prolongada. Solo puedo suponer que esto se hizo para asegurarse de que los niños tontos lo entiendan, ya que Pinky tenía un tono que rozaba la condescendencia. Pinky era como el títere alfa y el espectáculo gravitaba a su alrededor. Cada vez que uno de los niños o los otros títeres tenían una pregunta, acudían a Pinky para conocer su opinión. Aunque normalmente se mostraba a Pinky con una Biblia y daba versos la mayor parte del tiempo, había otras ocasiones en las que no mencionaba la Biblia en absoluto y parecía estar dando respuestas por capricho. Lo primero que me llamó la atención sobre el programa fue que el personaje de Pinky tenía una clara falta de calidez o empatía, que solo empeoró a medida que avanzaba el programa. Pinky daría respuestas, pero serían muy directas y extrañamente defensivas. Las preguntas sobre las dificultades fueron respondidas rápidamente con cosas como tenga cuidado con preguntas como esa o no cuestione los caminos de Dios. A Pinky le gustaba mucho la última declaración y la usaba como su forma de decirle a la gente que se callara. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta.
Había otros que aparecían cuando era necesario, pero estos eran los tres principales que estaban presentes en cada episodio. Bertie era un hipopótamo azul y Herta era un pájaro verde peludo. Ambos eran poco más que idiotas tontos cuyo único propósito era ser el contraste de Pinky. Sentirían curiosidad por algo, llegarían a conclusiones erróneas y luego los niños los llevarían a Pinky para arreglar sus estúpidos traseros. Pinky les daría un extraño sermón inconexo y luego cambiarían de opinión. Pinky tampoco tuvo reparos en lanzarles golpes bajos a ellos o a los niños, pero no se atrevieron a desafiarlo, excepto en una ocasión en que Herta lo llamó pantalones inteligentes. Esto no fue recibido con ninguna respuesta verbal, sino simplemente con una mirada fría y llena de odio. No creo que una escena entre dos marionetas que no hablan me haga sentir incómodo, pero lo hizo. Fight Buddies rápidamente se convirtió en un placer culpable para mí. A pesar de lo idiota que era Pinky, no pude evitar divertirme con las agallas que tenía esta pequeña marioneta. Pinky diría tal como es desde su perspectiva, independientemente de si sus palabras eran apropiadas o tenían algún sentido, y simplemente le importaba un carajo si ofendía a la gente o no. Esto fue muy evidente en el episodio homosexualidad. Sí, tenían un episodio sobre gays. Y este delicado tema fue tratado con toda la sutileza de un martillo sobre un cristal. Sodoma y Gomorra, dibujos de hombres barbudos besándose con lengua, Levítico 20:13, estadísticas dudosas sobre el SIDA, todo el tinglado. Pinky llegó a sugerir que la violación en prisión era una conspiración masiva inventada por Satanás para convertir a los hombres en homosexuales. Fue divertido hasta el final cuando esta niña pequeña estaba hablando con Pinky sobre su hermano mayor que recientemente había salido del armario con su familia. Pinky procedió a fruncir el ceño sobre cómo él era un maricón pecador destinado al infierno, dejando a la pobre niña al borde de las lágrimas. Fue entonces cuando comencé a cuestionarme realmente cuál era la intención detrás de este espectáculo. Siempre fue un poco extraño, pero los últimos episodios se habían vuelto bastante viles y mezquinos. Esto culminaría en el último episodio del programa. Junto con todo lo demás, incluso la forma en que Fight Buddies comenzó un episodio fue extraña. Presentaría a Pinky haciendo preguntas como ¿cómo te sientes acerca de? Antes de decir hoy vamos a hablar sobre seguido de una tarjeta de título negra que muestra una palabra como culpa o perdón en letra blanca. La palabra para el último episodio fue predestinación. Desde ese momento tuve este sentimiento en mis entrañas de que algo no estaba bien. Había visto otros programas para niños tocar temas controvertidos como la homosexualidad y el pecado, aunque brevemente y con mucho más tacto. Pero nunca antes había visto un programa para niños que se centrara o incluso mencionara la predestinación. Debo admitir que tenía mucha curiosidad por saber a dónde iban con esto. Debería haber sabido mejor. El episodio comenzó igual que cualquiera de los otros. Bertie menciona una idea que escuchó llamada predestinación, y habla de eso con Herta y algunos niños, muchas tonterías y tonterías con números musicales y demás. Luego van a preguntarle a Pinky al respecto. Pinky reaccionó a este concepto de una manera completamente complácida como nunca antes se había visto. Un niño pequeño le pide que le aclare lo que significa y le dice, algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y divaga sobre el poder de Dios. El niño pregunta, ¿no murió Jesús para salvar a todos? Y Pinky responde, él murió por los elegidos. Los otros niños gradualmente comienzan a comprender la gravedad de esto y se vuelven visiblemente asustados. El mismo niño le pregunta cómo saben las personas a dónde están predestinadas a ir. Pinky le dice, no lo sabrás con seguridad hasta que mueras. Pero si miras en lo profundo de tu corazón, quizás encuentres la respuesta. Pinky luego mira la pantalla y todo se detiene. Pensé que el programa había terminado, hasta que aparece otra tarjeta de título. No hay redención para los malditos. Aparece otra presentación de diapositivas de ilustraciones, pero esta vez no hay historia bíblica ni moraleja, solo un vistazo de lo que el espectador tiene reservado para ellos si no son elegidos. Un hombre y una mujer abrazándose antes de ser quemados. Personas con los pies encadenados al suelo que son devorados por demonios merodeadores cuya boca se extiende por todo el cuerpo, y sus cuerpos son arrancados de sus pies. Personas siendo empaladas en pilares con púas por demonios voladores.
Personas en el lago de fuego con sus cuerpos quemados y regenerados para siempre. Criaturas gigantes deformes que pelean y se sacan los ojos. La música que la acompaña se empalma con sonidos de gritos y llantos dolorosos, con bromas intermitentes de Pinky como: esta es la ira del Señor y me hace feliz ver a los pecadores obtener lo que se merecen. Afortunadamente, este horror se ve interrumpido unos minutos después por otro corte abrupto. Esta vez, los créditos han comenzado a rodar, pero la escena está alejada para mostrar todo el set, incluidas las luces, las cámaras y los micrófonos. Los niños y las marionetas no se ven por ninguna parte. Un hombre con una capucha negra entra en la habitación y procede a rociar todo con gasolina antes de prenderle fuego. El camarógrafo lo sigue y la última escena muestra al hombre encapuchado negro y al camarógrafo riéndose mientras arrojan todos los títeres utilizados en el espectáculo a un horno, y la toma final es un primer plano del títere Pinky en llamas. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero aún no he encontrado ninguna respuesta sobre cuál era realmente la intención de este programa o por qué terminó de esa manera. Tenía algunas conjeturas de que podría haber sido una parodia encubierta todo el tiempo, o tal vez a los fundadores del programa les recortaron los fondos y esta fue su forma de volver. O tal vez simplemente estaban locos. Realmente no lo sé. Lo único que sé es que haya una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en donde nomás hay infomerciales, te puedas encontrar una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te sorprenderás.